En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras de Jesús eran realmente revolucionarias en su época, totalmente radicales, muy distintas a la creencia popular. La creencia popular de que Dios castigaba a los malos y bendecía a los buenos, que las cosas malas solamente les podían pasar a los hombres malos, mientras que los hombres buenos pues no les pasaban esas cosas. Así dijeron también de aquel ciego, que nació así y que los discípulos decían: ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo: no es que hayan pecado él o sus padres, sino que es para la gloria de Dios. Nosotros no sabemos nada. Nuestra ignorancia y nuestra superstición siempre nos lleva realmente a especular. Pero la palabra de Dios es muy clara. Las cosas buenas y las cosas malas suceden a todo tipo de personas. Que por cierto, buenas personas no hay nadie. Nadie es bueno, solamente Dios. Pero esa idea popular de que Dios castiga con severas cosas como que se caiga una torre o como que alguien sea asesinado mientras que ofrece un sacrificio a Dios y ese tipo de cosas que ocurrieron en aquella época, pues les movían a simplemente pretender que ellos son mejores porque no les habían pasado tales cosas. Sin embargo, el Señor dice que el arrepentimiento es para todos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, aunque creáis que sois mejores. Porque en verdad no somos mejores. Cristo, Dios, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y el mensaje de Jesucristo, nada más llegar a esta tierra, es decir, iniciar su ministerio, queremos decir, fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo toma el corazón del Evangelio, porque el arrepentimiento es el llamado del Dios soberano, del Tribunal Supremo del cielo, que exige que todo pecador se vuelva a Dios abandonando su pecado. Y por este motivo, Cristo ha sido enviado, porque Él no va a salvar, Dios no va a salvar a nadie que no se haya arrepentido, porque Él no deja sin castigo al culpable, y es por medio del arrepentimiento y por medio de Cristo la única manera de entrar al reino de Dios. Alguien ha dicho que el arrepentimiento es la puerta de la gracia, es la puerta de la salvación, y sin esa puerta nadie puede pasar al reino de Dios. Y es que la santidad de Dios lo exige, porque un Dios santo y un Dios justo, un Dios perfecto, no puede admitir al malvado, al que es culpable, al que mantiene su culpa sin haberla limpiado por medio del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Por eso, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y perdonar a un rebelde que se niega a deponer sus armas y a pedir misericordia, a pedir gracia, pues no está en el plan de Dios, ni mucho menos. Para pedir una medida de gracia, el preso o el convicto debe reconocer su delito y estar arrepentido de ello. Y por eso Dios les dice que al pueblo de Israel que nada de lo que hagan les va a agradar a Dios si no se arrepienten. Porque Él dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero Dios les está diciendo que se arrepientan, que dejen el pecado, que no sirve de nada orar y alabar a Dios si no hay arrepentimiento y una vuelta a Dios para la limpieza de los pecados. Para eso Jesús vino a esta tierra.
Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los arrepentidos, a los que lloran por su pecado porque son bienaventurados, aquellos que buscan la reconciliación con Dios. Él es el príncipe y salvador que Dios Padre ha otorgado para dar arrepentimiento. Y por eso solamente este Rey, este Señor, va a indultar, va a justificar a aquellos que vengan a través de Jesús arrepentidos. Y es la única respuesta que nosotros podemos dar a Dios a causa de nuestro pecado, porque la maldad de nuestras obras rompe su ley, infringe sus santos mandamientos, y todos ellos son violados y pisoteados, y Dios en su justicia no va a aceptar tal cosa. No va a aceptar simplemente saltarse su ley o ignorarla. Él tiene que simplemente aplicarla. Pero ¿qué impide que tantas personas se puedan arrepentir? Tantas personas que quizá ven su necesidad, que ven su pecado en cierto modo. ¿Por qué no se arrepienten? La razón fundamental puede ser el corazón endurecido. Como alguien explicó muy bien, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y así pasa cuando el corazón está endurecido por la incredulidad y por la práctica del pecado, es más difícil que se derrita bajo el sol de la obra de Dios, es decir, el sol de la predicación del Evangelio. Así que las personas que ignoran el Evangelio una y otra vez son descritos como esa tierra maldita, esa tierra que solamente produce espinos y cardos a pesar de que la lluvia cae una y otra vez, a pesar de que las condiciones climáticas sean óptimas. La tierra está maldita, está mala y es una pérdida de tiempo invertir en ella. Y así muchos no se arrepienten porque su corazón está tan duro, tan endurecido, que no puede simplemente germinar la semilla del Evangelio. Corazones de piedra, corazones de mármol, corazones de hormigón, corazones de acero no pueden producir ningún fruto. Y la dureza del corazón se produce cuando se permanece en el pecado a pesar de escuchar el Evangelio una y otra vez, porque eso la Biblia lo llama simplemente pecar deliberadamente. Cuando ignoramos las advertencias de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando ignoramos lo que nuestra propia conciencia nos dicta, cuando ignoramos incluso el consejo de otros que nos hablan de la necesidad de arrepentirnos, de cambiar de conducta y de vida, de volvernos a Dios, y simplemente seguimos pecando sin ningún pudor, sin, sin ningún atisbo de arrepentimiento. Y eso nos hace pecar deliberadamente y cavar nuestra propia condenación, cavar nuestra propia tumba, es decir, buscar nuestra propia ruina y perdición espiritual. Nos hacemos así más insensibles, nos convertimos en más duros y rígidos y acallamos la voz de nuestra conciencia, y de tal manera que en muchos casos ya Dios deja de intervenir, deja de mover ese corazón para el arrepentimiento, como un padre que, habiendo decidido desheredar a su hijo, ya deja de disciplinarlo, sino que simplemente lo va a desheredar. Y así tantos son dejados en la dureza de su corazón. Y la palabra de Dios nos dice que esta es la peor condición en la que un ser humano puede estar. Cuando Dios dice que los entrega, Romanos capítulo 1, a la dureza de sus corazones y hace que el pecado tenga todo su dominio en ellos, para que así no puedan arrepentirse quienes se niegan a hacerlo. Se endurecen contra Dios y se niegan a volverse a Dios, y Dios entonces los deja. Somos llamados entonces al arrepentimiento cada uno de nosotros. Y somos llamados porque Jesús lo dijo bien claro: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, los más malos a vuestros ojos y los menos malos, todos. Porque mientras que el pecado esté en nuestras vidas tomando control y dominio, no hay manera de ser salvos sino por medio del arrepentimiento. Y cada persona es llamada entonces, sin importar su condición, ya sea que sea una persona poderosa o una persona débil, que sea un político o sea un albañil, que sea
sabio o sea ignorante, que sea rico, que sea pobre, sea cual sea la condición del ser humano, más religioso o más ateo, cualquiera que sea su propia condición, todos somos llamados al arrepentimiento. Incluso a aquellos que tienen moralidad, aquellos que tienen religiosidad o aquellos que se disfrazan con la hipocresía, porque el infierno ha sido creado, dice, es una de las definiciones para los hipócritas. Pero todos somos llamados al arrepentimiento, incluso también el pueblo de Dios, porque dice el Señor, has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2, 4 y 5. Incluso nosotros los creyentes, tantas veces que ya nos arrepentimos en su día y hemos venido a ser de Cristo, tantas veces estamos también endurecidos en cuanto a nuestro amor por el Señor, en cuanto a nuestro servicio a Él, en cuanto a nuestro egoísmo que tantas veces nos aparta de Él. Somos todos llamados al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de toda maldad, de todo pecado de comisión y de todo pecado de omisión. Perdónanos y ayúdanos a vivir en el arrepentimiento cada día. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.